en sus lugares. Hermanos, compartan sus Biblias con los que no tienen. Igual si requieren más Biblias, ahí atrás tenemos, ¿verdad? Más Biblias. Tenemos más Biblias ahí atrás por los que gustan tener una. Para que todos podamos leer, hermanos, y veamos que lo que vamos a hablar hoy no es algo de los hombres, sino es algo que viene del corazón de Dios y de su palabra. Hechos 16, hermanos, del 16 al 34. Yo voy a iniciar, hermanos, con el 16. Ustedes me siguen en el 17 y al final nos unimos en el 34. Voy a iniciar, hermanos. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Santísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de granja de su ganancia, le dieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, en el cual, Señor, tú nos quieres hablar. Tú quieres salvar, Señor. Tú quieres transformar vidas hoy en el nombre de Jesús. Padre, solo hay verdadera libertad, Señor, en tu nombre, en tu sangre preciosa. Señor, el enemigo no puede resistir ese nombre precioso, ese nombre glorioso, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Y por ese nombre, Señor, hay libertad en las almas, en las vidas del día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este día que podemos celebrar, ¿verdad?, la libertad, aunque es anticipado. El primer día es mañana. Y hermanos, es un día muy importante para todos los países que eran de la Nueva España en aquel tiempo, que empieza casi desde más allá de la frontera de Estados Unidos hacia la parte hasta Panamá. Todos tuvimos la independencia prácticamente al mismo tiempo, debido a que Napoleón, ¿verdad?, tenía invadido allá toda la región de Europa. Entonces España no tenía la fuerza para poder mantener estas regiones, entonces aprovecharon, ¿verdad?, se aprovechó para tomar la independencia. Y Querétaro, hermanos, es uno de los lugares donde se inició la independencia, ¿verdad?, aquí con la gobernadora Josefa Ortiz de Domínguez,
Y Querétaro es muy importante, hermanos, para la independencia de México. Hermanos, nadie le gusta vivir en esclavitud, ¿verdad? Nadie le gusta vivir, hermanos, bajo la tiranía de otras personas. Vemos tristemente en lugares, hermanos, como Cuba, ¿verdad? Esas personas que quieren escapar de esa realidad, que no tienen la libertad de poder decir y hacer lo que ellos quieren, porque luego van a la cárcel. Hermanos, hay diferentes tipos de libertades. Nosotros buscamos a veces la libertad, tenemos libertad de culto, gracias a Dios, tenemos libertad de hacer muchas cosas, de movernos, libertad de expresión, gracias a Dios. Algunos quieren tener la libertad económica, si usted lo tiene, que bueno, ¿verdad? Tiene su propio negocio, gracias a Dios. Hay otra libertad que no se puede, ¿verdad? Si usted ya está casado, pues ya no tiene libertad, ya ni modo. Se le acabó la libertad. Muchos jóvenes, hermanos, quieren tener su libertad y dicen, yo ya me quiero ir de la casa para ser libre, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando salen de la casa? ¿Son libres? No, ¿verdad? Ahora tienen que pagar la renta, tienen que pagar su propia comida, lavarse su propia ropa. Entonces, la libertad, hermanos, tiene un precio, ¿verdad? Toda libertad tiene un precio. Si usted ve, hermanos, el precio que se pagó por la libertad en México fue grande. Nosotros en mi país también tenemos próceres, ¿verdad?, que pagaron con sus vidas, ¿verdad?, con su sangre, el precio de esa libertad. Pero, hermanos, hay otro tipo de libertad más importante y que muy pocos tienen, hermanos, y es la libertad de la voluntad, es la libertad del alma, lo que se llama, hermanos, la libertad espiritual. Y esa libertad, hermanos, muy pocos tienen. Aunque vean las personas que aparentemente son libres en las calles y andan haciendo y decidiendo supuestamente por ellos mismos, pero en su corazón, en su alma, en su espíritu, hermanos, muchos no son libres. Y es la triste realidad de la mayoría de las personas. Hay gente que dice, no, yo hago lo que quiero con mi vida, pero no es cierto. ¿Sabe quién hace lo que quiere con su vida? Es otro, pero no son ellos. Y hermanos, vemos la historia en Hechos 16, ahí acompáñenme, Hechos 16. Usted puede ver en esta historia, hermanos, personas aparentemente libres, pero esclavizadas. Y también usted va a ver personas aparentemente encerradas, pero libres. Mire, Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a quienes, a sus amos, adivinando. Hermanos, esta muchacha, esta joven, esta señorita, no sabemos cuántos años tenía, pero esta mujer, hermanos, lo que sabemos en este momento es que ella no era libre. ¿Por qué sabemos que no era libre? Porque tenía amos. Y hay dos tipos de amos, ¿verdad? En este tiempo yo tenía dos tipos de amos. Uno eran las personas malas que estaban oprimiéndola para obtener de ella ganancia. Así hay personas, hermanos, que se aprovechan de otros, ¿verdad?, para obtener ganancias y los esclavizan. Eso pasó, ¿verdad?, en el tiempo de la independencia. Los españoles, ¿verdad?, esclavizaban a la gente indígena para hacerlas trabajar fuertemente en las minas, en los campos y sacar provecho de ellos. Era la esclavitud que había. Pero hay otra esclavitud que es espiritual y usted la puede ver ahí, ¿verdad? Dice que esta mujer estaba dominada por un espíritu de adivinación. Hay una esclavitud espiritual, hermanos. La esclavitud que el diablo quiere poner a las personas. Y esa es la esclavitud más terrible, hermanos, que puede hacer. Ella no podía hacer nada, hermanos, para escapar de esa esclavitud. Hacía lo que esos demonios querían que hicieran y que esas personas quisieran que hicieran. Aparentemente, hermanos, había algo bueno en lo que ella decía. Miren el 17, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad. Pero el problema, hermano, es que el diablo, hermanos, disfraza la verdad. El problema es que esta mujer quería que estos hombres querían que esta mujer quedara como una persona que podía adivinar cualquier cosa. Y hermanos, ¿sabe que el diablo conoce su vida? ¿Sabe que el diablo conoce todas sus debilidades?
todo lo que usted hace, lo que usted piensa. Lo conoce mucho más que usted mismo. Pero sabe, esta mujer, hermanos, era esclava. Y dice en el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo no se volvió hacia la muchacha, se volvió al espíritu, que sabía que ese era el principal que la tenía, hermanos, esclavizada. Mucha gente, hermanos, vive esclavizado, en primer lugar, por la esclavitud del pecado. Mire, vamos a buscar varios versículos de la Biblia. Uno de ellos es Proverbios 5, 22. La esclavitud del pecado. Proverbios 5, 22. Cuando lo tengamos, lo vamos a leer todos juntos. Proverbios 5, 22. Leemos todos juntos. Dice: prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Fíjese lo que dice la palabra prenderá, o sea, atrapará al impío. ¿Cuál es el impío? El malo, sus propias maldades. Hermanos, el pecado atrapa a las personas. Cuando una persona practica un pecado, cualquiera que usted tenga en su mente, esa persona es atrapada en ese pecado. Y dice la palabra: y retenido será con las cuerdas de su pecado. Fíjese que hay lazos espirituales que a la gente no los deja ser libre. ¿Ha escuchado de gente que dice: es que yo quiero dejar esto ya, pero no puedo? Es que yo quisiera ser diferente, quisiera cambiar, pero no puedo. Que son lazos, son esclavitudes, hermanos, espirituales por causa del pecado. Miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Juan 8, 34. Leemos todos juntos. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más claro ni el agua, ¿verdad? Jesús dijo: todo aquel que hace, que practica el pecado, ¿esclavo es de quién? De ese pecado. Hay gente, ¿verdad?, que es esclava del pecado y que no puede dejarlo, que tiene una fuerza interior que lo lleva a cometer ese pecado una y otra vez. Viven dominados por ese pecado. Estos días vinieron los compañeros de otros países y había uno que se ponía bien desesperado cuando ya no se le acababan los cigarros. Se desesperaba y andaba buscando ahí por todos lados. Llámele cigarro, llámele alcohol, llámele inmoralidad, cualquier tipo de pecado. La persona que se somete al pecado, hermanos, es esclavo de ese pecado. ¿Y sabe qué, hermanos? Es el peor tipo de esclavitud. Y la gente no se da cuenta. Y la gente piensa que es libre. Usted puede ver a gente afuera, bien vestida, caminando en las calles, pero son esclavos. Hay cadenas espirituales que los están atando y es imposible, hermano, romperlas por ellos mismos. Hay gente que dice: es que por la fuerza de voluntad se meten en los anexos 6 meses, 1 año, y hermanos, tardan más en salir que en regresar otra vez. Porque, hermano, el pecado es más poderoso que usted. El pecado es más poderoso que usted. Cuando usted se somete a un pecado, es difícil dejarlo. Y, hermanos, el pecado también trae consecuencias. Y no solo consecuencias para usted, para su vida, sino para todos aquellos que lo rodean. Recuerdo cuando era pequeño, tenía un tío que le gustaba tomar todos los viernes. Él salía a tomar, regresaba en la noche, 10, 11 de la noche. Escuchábamos su carro que venía a toda velocidad, y cuando escuchábamos, mis primos y yo nos íbamos a esconder porque sabíamos que
venía todo loco, alcoholizado. Y lo primero que hacía era maltratar a mi tía, ¿verdad? La golpeaba, la maltrataba. Y recuerdo una vez que mi mamá trató de defender a mi tía y le golpeó y le dejó el ojo morado a mi mamá también. Yo estaba muy chico, pero yo sentí mucho odio en mi corazón. Yo dije, un día voy a crecer y me voy a desquitar, ¿verdad?, de lo que este hombre le está haciendo a mi mamá. Crecí y está más chaparrito que yo. Pero eso generó odio en mi corazón siendo tan pequeño. Hermanos, el pecado afecta no solo tu vida, sino las vidas de los que están a tu alrededor. Es como un veneno, hermanos, como un cáncer que se propaga en los huesos y contamina, dice la Biblia, que es una raíz, ¿verdad? El pecado también, como la amargura. Hay gente que están amargadas y contaminan a todos los demás. El pecado, hermanos, trae muerte a usted y a los que están, hermanos, a su alrededor. Pero, hermanos, también el pecado es una forma de esclavitud, pero también el diablo, hermanos, está detrás del pecado esclavizando a la gente. El diablo, hermanos, es un ser maligno que está usando el pecado para controlar las vidas de los hombres. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan 3, 8. Primera de Juan 3:8, está casi al final, hermanos. Casi al final. No es San Juan, sino es Primera de Juan. Son las cartas finales. Mire, vamos a leer todos juntos. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, está muy claro la palabra de Dios. Dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Hermanos, la gente dice, es que somos hijos de Dios. Jesús en Juan 8 le dijo, ustedes son hijos del diablo porque las obras de él queréis hacer. Las obras de él queréis hacer. Pero, hermanos, hay una buena noticia. Dice ahí, para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. Para romper esas cadenas, para deshacer esas obras del diablo en las vidas de las personas. Si usted no puede cambiar, hermano, hermana, amigo que está hoy aquí, lo ha intentado muchas veces, ha recurrido a muchos métodos, ha hecho hasta promesas y todo eso, y no ha podido cambiar, hermano, lo único que puede deshacer las obras del diablo es Jesús. Él vino para dar libertad a los cautivos. Mire, vamos a buscar otra palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice el apóstol Pablo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? La verdad es Jesús. Y dice en el 26, mire, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? De él. Hermano, las personas que no tienen la libertad espiritual que solo Cristo puede dar, están, dice la palabra, cautivos. ¿Y sabe la voluntad de quién hacen? La voluntad del diablo. ¿Y qué hacen? Pecado, porque el diablo, hermanos, quiere que usted peque. El diablo quiere que usted viva encadenado con el pecado. Pero dice la palabra, y escapen del lazo. ¿Qué es un lazo? Era una trampa que se ponía, hermanos, en los montes, escondida para atrapar las aves o los animales. Hermanos, el pecado es una trampa que el diablo pone
Parece que al principio es como un juego, ¿verdad? Y dice, oye, todo el mundo lo hace en la secundaria, en la escuela, todo el mundo toma una cerveza, todo el mundo fuma un cigarro, todo el mundo dice groserías, todo el mundo hace esto, ¿por qué yo no? Todo el mundo tiene relaciones antes de casarse, ¿por qué yo no? Y parece, hermanos, que es algo inofensivo y que todo está bien, pero hermanos, cuando el pecado te atrapa, difícilmente puedes salir. Mi abuelo, hermanos, vivió muchos años atrapados en el alcoholismo. Me acuerdo que el pobre viejito llegaba a visitarnos y según nos llevaba cosas, ¿verdad? Pero llegaba descalzo, todo sucio y robado, ¿verdad? Se bajaba en otro lugar, lo asaltaban y le quitaban hasta los zapatos. Y así vivió toda su vida. Mi abuela, ¿verdad? Siempre habían gritos, pleitos con él porque nunca cambiaba. Y hermanos, hasta que una vez fui a visitarlos a su casa y vi algo diferente. Vi a mi abuelo vestido así de blanco como están los hermanos hoy y escuchando música diferente. Ya no escuchaban rancheras, música que invita al vicio. Escuchaban algo diferente y me dijeron, ya somos cristianos, te invitamos a la iglesia. Desde ese momento que conocieron a Jesús, sus vidas cambió. Mi abuelo fue libre del pecado. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad, hermanos? La verdad se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre, si no es por quién, si no es por mí. Jesús es esa verdad, hermanos, que te puede hacer libre. Y hermanos, de hecho, la palabra Jesús, ¿sabe qué significa la palabra Jesús? Significa Salvador o Libertador. Eso significa Jesús, Salvador y Libertador. Y eso habla de su propósito. Él ha venido, hermanos, para salvar. Dice la palabra, yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido, como escuchamos de esas ovejas, somos usted y yo. Nuestro corazón se ha alejado de Dios. Hemos tomado nuestros propios caminos y el diablo nos ha atrapado con el pecado. Pero ahora podemos ser libres a través de Jesús. Y hermanos, usted puede ver aquí en esta historia personas aparentemente libres, físicamente libres, pero esclavizadas espiritualmente. Pero también podemos ver personas que están encerradas aparentemente, pero que están libres espiritualmente. Vamos a regresar a la lectura de Hechos, capítulo 16, versículo 22. Hechos 16, 22. Hermanos, el apóstol Pablo, por predicar el evangelio, por predicar esta palabra, sabe, al diablo no le gustó. No le gustó a Satanás. Y dice, y se levantó una multitud, dijeron, oye, pero esto que está predicando está en contra de nuestras costumbres. Mucha gente dice, no, es que esto no es de mi religión. Yo tengo mi propia religión. Y así dijeron estos hombres, tenemos nuestra propia religión y tú vienes a traernos otra cosa. Pero el apóstol Pablo había venido a traerle no otra religión, sino a Jesús, el único que puede salvarnos. Miren, muchas religiones, millones de religiones, miles de religiones hay en este mundo. Solo en India hay más de 1000 dioses. Y la gente se confunde y dice, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es aquella que nos puede, la que está más cerca de Dios, que nos puede llevar a Dios? No existe ninguna religión que lo puede llevar a Dios. Solo es una persona y esa persona se llama Jesús. No hay otra religión. Y Pablo sabía eso y estaba predicando sobre Jesús, pero cuando usted predica sobre el evangelio, sobre Jesús, al diablo no le gusta. Cuando usted le habla a sus familias acerca de Cristo, su familia se va a voltear contra usted. Cuando usted le habla a sus compañeros acerca de Jesús, siempre va a haber tropiezo. Y dice la palabra en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Por qué los azotaron? Por predicar el evangelio. Después de haberle azotado mucho, o sea, no fue poco lo que sufrieron, fue mucho. Dice,
No contentos con eso, dice, los echaron en la cárcel. Y no solo contentos con eso, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no era cualquier preso, ¿verdad? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, hasta el calabozo más oscuro, más horrible, más feo, ahí los metió este hombre. Y no solo eso, sino que les aseguró los pies en el cepo. El cepo, hermano, una especie de maderas donde ponían a las personas y los inmovilizaban de los pies, ¿verdad? No podían moverse, no podían caminar. Ahí estaba el apóstol Pablo y Silas en ese lugar oscuro, hermanos. Ellos no habían hecho nada. Únicamente, hermanos, habían libertado a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermanos? Dice la palabra que padeceremos persecución por causa de la justicia, por causa del evangelio. Pero dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, por más que sea la lucha, esté difícil, ¿usted ha fijado que cuando usted quiere acercarse a Dios, es cuando le llegan más problemas? Es cuando hay más problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas de diferente tipo, cuando usted se acerca a Dios. ¿Quién no quiere que usted se acerque a Dios? Satanás. Y va a decir, ¿dónde vas si tú eres mío? Hermanos, pero hemos vencido a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo. Y hermanos, ¿qué hubiera hecho usted en lugar del apóstol Pablo? En lugar de Silas. ¿Se hubiera desanimado? Hay mucha gente que dice, hoy que estoy buscando a Dios me va peor. No. ¿Se hubiera desanimado? Hermanos, el apóstol Pablo no se desanimó. Mire lo que hicieron en el versículo 25. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Hermanos, ¿qué hace usted cuando las cosas no salen como usted pensaba? ¿Qué hace usted, hermanos, cuando los problemas se acrecientan? ¿Qué hace usted, hermanos, cuando es perseguido? ¿Qué hace usted cuando el diablo se levanta contra usted? ¿Qué hace usted, hermanos, cuando su vida parece, hermanos, que está en el calabozo de más adentro? ¿Qué hace usted? Muchos se deprimen, muchos dicen, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mira el otro, ¿verdad? Que es malo y le va bien, ¿y a mí cómo me va? Pero sabe, hermanos, cuando usted tiene la verdadera libertad espiritual de Jesús, las circunstancias, hermanos, no lo esclavizan. Usted tiene una paz interior. La Biblia dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que usted sabe que las cosas están mal, tal vez el refri está vacío, ¿verdad? Hay puros hielitos. Pero ¿sabe qué? Tiene paz. Porque su Señor está con usted. Y la palabra dice, Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, dice, por lo cual, dice, no debo tener temor lo que me pueda hacer el hombre. Silas y Pablo, hermanos, dice que oraban, hablaban con Dios, agradecían a Dios que eran dignos de padecer por causa de la palabra, y dice, cantaban himnos a Dios. Hermano, ¿sabe qué es lo que no quiere Satanás cuando usted esté pasando por circunstancias difíciles? Que usted alabe a Dios. ¿Sabe qué le dijo la esposa de Job cuando Job estaba pasando por esa tribulación terrible usada por Satanás? Le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Sabe qué odia el diablo cuando usted está pasando por pruebas, por tribulación? Que usted alabe a Dios. Les contaba a los hermanos que la vez pasada fui a recoger a mi hijo, ya era tarde, a las 9 de la noche, había salido del trabajo y allí llevo en mi carro pues las cosas del trabajo y fuimos a comer unos tacos, 10 minutos, y cuando regresamos pues nos fuimos normalmente, pero llegué a la casa y le digo a mi hijo, baja las mochilas, la de él y la mía, que venía de la escuela. No estaba ninguna de las dos, se las habían robado ahí donde nos bajamos a comer los tacos, y era la de la empresa, ¿no? Son como 30,000 pesos. Y después, que en la mañana que saco la camioneta, veo que tenía un golpe de un costado de un carro rojo, al menos sé que el que se lo llevó traía un carro rojo. Y entonces, ¿qué haces, hermano? Le echan la culpa a Dios, reniegan de Dios, alabas a Dios. Yo entendí que tenía que alabar a Dios, porque, hermanos, alguien está enojado conmigo, Satanás.
Cuando Satanás se levanta contra usted, está enojado con usted, quiere decir que algo bueno usted está haciendo. Cuando usted no tiene problemas, cuando usted todo le va bien, porque usted no predica la palabra, porque usted no se preocupa por las almas, entonces Satanás no se va a meter con usted. Pero cuando usted, hermano, se convierte en un peligro, como el apóstol Pablo y Silas, Satanás se va a levantar contra usted y va a usar a las gentes que tiene bajo su control para hacerle daño. ¿Y qué va a hacer usted? Alabe a Dios. Bendiga a Dios. Dile gracias, Señor. Algo bueno estoy haciendo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía esa fortaleza interior que muchos no tenemos. Él estaba encarcelado físicamente, pero su espíritu era libre. ¿Tiene usted esa libertad interior? De decir, no importan las circunstancias que están a mi alrededor, yo soy libre para alabar a mi Señor. No importa lo que esté pasando, porque mi Señor está conmigo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir con confianza en ese versículo muy conocido que dice Filipenses 4:13. Lo decimos todos de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera libertad no tiene que ver con la religión, con tu estatus social o económico. Tiene que ver si en verdad has experimentado, hermanos, la libertad interior que solo Cristo puede darte. Porque solo Jesús, y es el último punto, solo Jesús trae verdadera libertad espiritual. Hermanos, ¿cómo fue liberada esta muchacha? ¿Fue liberada en el nombre de Pablo, en el nombre de Silas? No. Miren el versículo 18, Hechos 16, 18. Hechos 16, 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y hermanos, no le quedó otra. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, lo único que puede traer libertad a las personas que están esclavizadas por el pecado, por el diablo, es Jesús. Solo en el nombre de Jesús, hermanos, puede haber libertad. Porque dice la palabra que para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras, hermanos, del diablo. Hermanos, en los tiempos antiguos existía la esclavitud, hasta en los tiempos modernos en Estados Unidos, ¿verdad? Con los morenos, todos esos estados de Luisiana, ¿verdad? Había mucha esclavitud de gente que habían traído de África y estaba ahí esclavizada. Y hermanos, para liberar a un esclavo, usted tenía que pagar una gran cantidad para que esa persona pudiera ser libre. Y sabe, hermanos, Dios pagó por usted para su libertad. ¿Y sabe cuál fue ese pago? La sangre de su Hijo Jesucristo. Busque por favor 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. De Pedro 1, 18 y 19. Mire, lo leemos todos juntos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, fuimos comprados ¿con quién? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe cuál fue el pago, hermanos, para que usted y yo podamos ser libres de Satanás y del pecado? No fue oro, no fue plata, esas cosas no alcanzan, hermanos. Fue la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Es esa sangre, hermanos, que te puede hacer libre del pecado. La sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, hermanos, cuando es aplicada a tu vida, te liberta de las cadenas del pecado. No hay pecado, no hay demonio que se pueda resistir, hermanos, a la sangre y al nombre de Jesús. Porque dice la palabra que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice, confesará que Jesús
Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, no hay otro más poderoso que Jesús. Él es el único que puede libertar. Él pagó. Nadie más ha pagado por tan precio tan grande por tu libertad. Y ahora, ¿qué se necesita, hermanos? ¿Qué necesita de parte de nosotros Dios para que podamos ser libres? Porque Él ya hizo toda la obra. Él entregó a su Hijo, ¿verdad?, para salvarnos de la esclavitud del pecado. Él hizo todo lo que era necesario para que usted y yo no sigamos viviendo en el pecado. ¿Qué se necesita de parte de nosotros? Se necesita solo recibir esa libertad, hermanos, por fe. Regresamos a Hechos 16, 25 al 31. Hechos 16, 25 al 31. Mire, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No sé cuál cantaban, ¿verdad? A lo mejor el que cantábamos hace rato los varones. Yo creo que Silas cantaba el brom pom pom y Pablo la otra, ¿verdad? Pero estaban adorando a Dios. Hermanos, en medio de la tribulación, ¿qué tiene que hacer? Alabe a Dios. Alabe. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces dice, mire, ¿cómo sabemos eso? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermano, Dios contestó esas oraciones y esas alabanzas. De tal manera, dice, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, Dios contesta. Dios se manifiesta cuando usted ora y le alaba. No importa las circunstancias que se encuentre, alabe a Dios. Y dice en el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Hermano, si usted era un soldado romano y le encargaban un preso, usted pagaba con su vida. Si el preso escapaba, usted tenía que morir por ese preso. Por eso este hombre pensaba matarse. Mas Pablo, dice en el 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, se corrió hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hermanos, este soldado romano era un hombre libre, pero estaba temblando a los pies de un hombre que supuestamente estaba encerrado, que era Pablo. ¡Qué contradicción! Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser libre? ¿Qué debo hacer para tener ese gozo, esa libertad que ustedes tienen? Hermanos, es la pregunta que yo creo que toda persona debería hacerse. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y el mundo y las religiones ofrecen mil respuestas y dice, pues sé bueno, guarda los mandamientos, no hagas mal a nadie. Son buenas esas cosas, pero no alcanzan. No alcanza, porque el precio que se tuvo que pagar para ir al cielo, hermanos, fue la sangre preciosa de Jesús. Y cuando usted dice, yo voy a irme al cielo por mis propios medios, usted está despreciando el sacrificio de Jesús y dice, lo que hizo Jesús no sirve, es mejor lo que yo puedo hacer por mí mismo para ir a Dios. Eso está diciendo usted, cuando usted rechaza a Jesús. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Si esa es la pregunta que usted tiene hoy en su mente, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo evitar ir al infierno? ¿Cómo puedo ser libre de mi pecado? Hay una respuesta muy sencilla, pero muy poderosa. Miren el versículo 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, vete a hacer estas cosas, vete de rodillas, haz muchas penitencias, regala cosas a las personas. Solo dijo una cosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alguien dice, ¿por qué? Es muy sencilla la salvación. Para usted es muy sencilla, pero para Cristo no lo fue. Él fue escupido, fue azotado, fue coronado de espinas, su espalda quedó molida, dice la palabra en Isaías 53, dice que Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Para nosotros es fácil, pero no fue para Jesús. Él pagó con su vida, hermanos, el hecho de que usted y yo podamos ir al cielo. Usted lo único que necesita es creer. Pero déjeme decirle que creer no es tan fácil tampoco, porque todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. El único que dice que no hay Dios, ¿sabe quién dice la Biblia que es en Salmo 53? El necio. El único que dice que no hay Dios. Porque usted ve, hermanos, la creación, y usted sabe que esas cosas no se hicieron solas. Usted sabe que no es producto, hermanos, de la coincidencia, no es producto de una explosión. Usted vaya a un deshuesadero de aviones y provoca una explosión ahí, y después va a salir un avión perfectamente armado, y usted se puede subir en ese avión y desafiar la gravedad y ir a una altura de 10.000 metros a 800 kilómetros por hora. ¿Eso es casualidad? El universo no es casualidad. Hay un creador. Usted sabe que ahorita vamos viajando a miles de kilómetros por hora en un movimiento de traslación y otro de rotación. Y sabe que si el ángulo de la Tierra se mueve unos pequeños grados, usted y yo saldríamos disparados de aquí. ¿Quién hizo todas esas cosas? Con su sabiduría. Dios. Todo el mundo de alguna manera sabe que Dios existe, pero eso no es suficiente. La palabra dice allá en Santiago, capítulo 2, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice, pero también los demonios creen, y no solo creen, sino que hasta tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios y de Jesús. Hermano, la persona más perdida puede decir, sí, Diosito existe, pero eso usted no lo va a salvar. Creer, hermanos, es algo que va más allá. Creer, hermanos, es entregar su corazón a Jesús. La palabra dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Porque muchos quieren que Jesús les salve, nadie quiere ir al infierno. Yo les pregunto ahorita, ¿cuántos quieren ir al infierno? Ninguno levantaría su mano. Todos quieren ir al cielo, pero no quieren a Jesús señoreando en sus vidas. Y ese es el problema. Mucha gente llega a las iglesias, pero no viven bajo el señorío de Jesús. Y si usted no vive bajo el señorío de Jesús, dice la Biblia que solo hay dos señores, ¿verdad? El Señor de las tinieblas y el Señor Jesucristo. ¿Quién señorea en su corazón? La Biblia dice que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y después dice, creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Eso es la fe. Creer, hermano, que Jesús es Dios mismo, que vino a este mundo, tomó forma de hombre, se sacrificó por ti y por mí en la cruz, y a través de poner toda tu confianza en Él, a través de dejar que Él gobierne tu vida, a través de dejar que Él gobierne tu corazón, tú puedes ser salvo. Él va a entrar a tu vida y tu corazón cuando usted confía totalmente en Él, cuando usted descansa en Él, usted deja de luchar y dice, yo he hecho muchas cosas para cambiar, pero no he podido. Lo he intentado de muchas maneras. Me acuerdo cuando yo era joven, decía, ahora sí me voy a portar bien con mi mamá, y era cuando más grosero era con él. No se puede. El único que puede cambiar su vida es Jesús. La palabra dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas. Solo Jesús, hermanos, cambia. Solo Jesús liberta. Solo Jesús lo hace una persona totalmente nueva. No es la religión, no es su manera de pensar, no es su propia voluntad. Al contrario, la Biblia dice que estamos a voluntad de Satanás. Pero cuando Jesús viene, hermanos, con esa sangre preciosa, le limpia de sus pecados, entra en su corazón y señorea en su vida, hermanos, usted realmente puede ser libre. Esa es la verdadera libertad espiritual que Jesús quiere darle hoy. Esa libertad, hermanos, solo se encuentra en Él. Mire, un versículo muy conocido. Para los que no sepan, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 15 al 18. Juan capítulo 3, del 15 al 18. Juan 3, 15 al 18.
Y dice la palabra, porque todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Cómo encuentra usted la vida eterna? A través de la fe, a través de creer en Jesús. Y dice en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, el mundo ya está condenado. Necesitaba de un Salvador, necesitaba de un libertador. Y Dios envió a su Hijo, hermanos, para libertarnos, para salvarnos. Y mire, en el 18 está muy claro, la gente no va al infierno por ser buena o por ser mala. La gente va al infierno solo por una razón. Mire, dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué va la gente al infierno? Por no creer en Jesús. Porque Dios, hermanos, ya hizo todo. Él amó tanto a usted, hermanos, que entregó a su propio Hijo en la cruz para que usted pueda ser salvo por Él. Y lo único que tiene que hacer es decir, Señor, yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Yo creo que eres el único que puede salvarme. Yo creo que eres el único que puede rescatarme, cambiar mi vida. Creo en ti con todo mi corazón. Es lo que tenemos que hacer de manera voluntaria hoy. Allí en Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús dijo una gran verdad que muchos en el mundo la usan, ¿verdad? En las escuelas, en las universidades. Pero esta libertad que Jesús nos habla es una libertad espiritual. Juan 8:32, leemos todos juntos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra dice, tu palabra dice, es verdad. Esto que estamos hablando hoy, hermanos, es la verdad, es la palabra de Dios. Pero hay otra verdad que se llama Jesús. Más adelante, en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Un discípulo le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? O dinos a dónde vas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere ir a Dios, quiere ir al cielo, solo hay un camino, se llama Jesús. Si usted quiere conocer la verdad no es ninguna religión, la verdad es un nombre y se llama Jesús. Si usted quiere conocer la vida eterna se llama Jesús. Hoy depende de usted, hermano, hermana, amigo. ¿Es libre? ¿Quiere ser libre? Hoy puede conocer esa verdad. Puede conocer a ese hombre que es la verdad, que se llama Jesús. Él puede entrar en su corazón y cambiarlo y cambiarla y darle esa verdadera libertad que hay. Esas cadenas pueden ser rotas hoy en el nombre de Jesús. Y hoy puede tener usted el gozo y la seguridad que si muere hoy usted va al cielo por lo que Jesús ha hecho por usted en la cruz. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos todos, por favor, por respeto al Señor que Él está en medio de nosotros. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a orar al Señor porque Él está aquí en medio de nosotros. Él lo ha prometido, porque Él dijo, donde estén dos o tres, ahí estoy en medio de ellos, y el Señor está aquí. Y quiero hacerle una invitación hoy. La palabra es bien clara. El pecado nos esclaviza. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y la palabra nos enseña que todos somos pecadores. No hay ninguno que no haya pecado.
y el pecado nos ata, el pecado nos atrapa. Yo no sé si usted está atrapado por el pecado, llámese de cualquier tipo. Hoy Jesús quiere libertarlo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. La palabra dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, vino a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. Usted no tiene por qué seguir cautivo con temor. Jesús le puede liberar hoy. Solo hay poder en el nombre y la sangre de Cristo para romper todas esas cadenas de pecado. Alguien que diga, hermano, ore por mí. Yo quiero que el Señor traiga verdadera libertad. Y yo creo que lo que dice la palabra, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo creo que hay libertad en Jesús. Ore por mí en esta mañana. ¿Alguien tiene este deseo en su corazón? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano, aquí al frente. ¿Alguien más que dice, yo quiero esta libertad que solo Cristo puede darme? Quiero ser libre en mi interior, en mi espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Levanta su mano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Alguien más que digas, yo no estoy muy seguro si muero hoy, voy al cielo. No tengo esa seguridad. Pero hoy he escuchado que si creo en Cristo, puedo ser salvo. Puedo ser salvo. Yo quiero creer en Jesús hoy. Quiero abrir mi corazón a Jesús y que Él sea mi Señor y mi Salvador. Alguien que nunca haya hecho esta decisión, pero cree en su corazón que Jesús murió por sus pecados para salvarlo y llevarlo al cielo. Levante su mano para hacer una oración por usted, hermano. Si usted cree que Jesús es el que puede salvarle y perdonarle, levante su mano para que ore por usted. Padre Celestial, entregamos estas almas, Señor, que hoy han decidido ser libres por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre preciosa que limpia nuestro ser el día de hoy en el nombre de Jesús. Y Padre, por fe decimos, no hay ninguna cadena de esclavitud sobre mi vida. El diablo no tiene poder sobre mi vida, porque Jesús está en mí. El Señor habita en mí. El poder de Cristo está sobre mí. La sangre de Cristo me cubre. Y el pecado no tiene poder sobre mí. El Señor venció a Satanás en la cruz. Y tengo la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por libertarme de toda cadena. No importa de cuánto tiempo hayan sido estas cadenas, el Señor nos trae libertad hoy. Porque en el nombre de Jesús hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. Y sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros hoy. Gracias, Padre. Te entregamos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tú la mereces. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.